Bueno, acá estamos volviendo. Esperen que todavía no empezó Facebook. Había una pregunta por ahí, pero se interrumpió. Justo yo sabía que se iba a terminar el Zoom. No sé si quiere. ¿Quién era la que hizo la pregunta? Vamos a repetirla. Oh, no volvió. Ah, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, vamos a conceptualizar ese punto. Dale, ¿cómo era la pregunta? Para que quede grabado en el Facebook. De hecho, lo fagocita. ¿Pero qué hace un macrófago después de fagocitar un antígeno? Exacto. Se lo va a presentar a los linfocitos T. Entonces, si eso ocurriese, sobre todo en la zona de transición entre lo que es la corteza y la médula, se lo presentaría un linfocito. Alguno va a reaccionar y en caso de reaccionar sería eliminado, porque todo el linfocito que reacciona en el timo es eliminado por el mecanismo de selección negativa. Y a futuro tu cuerpo no tendría defensa contra ese antígeno. Vamos a ponerlo en términos concretos. Entra un estafilococo, vos tenés una bacteriemia, que decir que andan bacterias circulando en tu sangre, estás muy enferma, y por algún desgraciado mecanismo, algunos estáfilos logran ingresar acá, atravesando la barrera hematotímica. Rápidamente los macrófagos lo van a fagocitar y van a exponer sus antígenos. Los linfocitos van a reaccionar, el que esté predeterminado genéticamente a reaccionar contra ese antígeno, pero es un muy mal lugar para reaccionar, porque acá todo linfocito que reaccione va a recibir una serie de moléculas locas que lo van a inducir a morir por apoptosis, y luego los macrófagos, que son estos que están acá amarillos, los van a fagocitar. Y si son todos los que tienen la capacidad de reaccionar contra ese antígeno, porque hay una circulación de linfocitos en el timo, ya te vas a quedar sin defensa para ese antígeno. O sea que el día que mañana te ataca un estafilococo, morís, no tenés defensa. O ese mismo que te estaba atacando en ese momento, de hecho. Bueno, eh, decimos que hay 6 tipos de células retículoepiteliales. Entonces, la número 1 va a formar la barrera hematotímica, que es esta, vamos a meterlo acá. Acá viene la sangre, vamos a ponerla rojita. Esto es la luz, esto es sangre, esto es la luz de un vaso sanguíneo. Esto en verde son las células endoteliales. Acá, mira, debe ser uno de los pocos dibujos que no dibujaron al pericito. Y quiero que presten atención a esto. ¿Qué es esto que está en contacto con el endotelio por fuera del endotelio? Un capilar estaba formado por el endotelio con su membrana basal. ¿Qué tipo de capilar sería este? ¿Fenestrado, continuo o sinusoide? Si fuese sinusoide te morís seguro, porque yo tengo que tener una muy buena membrana basal y muy poco intercambio. O sea que es un continuo. ¿Bien? Continuo. Yo no tengo mucho intercambio. Yo lo que necesito de esta sangre es el oxígeno, la glucosa y los aminoácidos, lo básico que lleva la sangre. No necesito que haya ningún otro intercambio. Mientras menos intercambio haya, mejor. No quiero sangre en el timo. Cualquier cosa que pueda traer la sangre puede llegar a ser complicado si trae un antígeno.
Estamos fritos. Bien, es un capilar continuo. ¿Qué va a haber por fuera de ese capilar? Normalmente, toda la estructura propia del timo, macrófagos, linfocitos, células dendríticas que acá no se las dibujaron, pero están. Entonces, yo necesito que, en caso de que haya algún antígeno raro en sangre, tumoral, viral, bacteriano, no pase. Por eso la barrera entre el endotelio con sus uniones estrechas y la membrana basal es muy fuerte. Pero además le voy a agregar una población, no sé por qué les hicieron tan estrelladas acá, pero de células epitelio reticulares o reticuloepiteliales de tipo 1 que tienen fuertes uniones estrechas entre sí y que van a rodear por fuera a ese capilar. Bien, esas son las células reticuloepiteliales de tipo 1 que conforman la barrera hematotímica. Después tenemos las células reticuloepiteliales de tipo 2. Ahora no tengo una mejor imagen, vamos a volver a la diapo anterior. Las de tipo 2, que son más abundantes en la corteza y tienen una función, vamos a poner que son estas que está acá, tiene este color raro, ahora no sé si puedo cambiar de color y ponerme un color raro. Vamos a poner las blancas. Estas. ¿Qué van a hacer estas células? Van a liberar sustancias químicas, hormonas, timomodulina, timina, no importa, no las tenemos que saber, pero tiene una función endocrina que permiten el crecimiento y maduración de los linfocitos, o sea que crezcan todas las proteínas de membrana que le tienen que crecer, para eso hay que estimular a esos genes, y eso lo hacen a través de sustancias químicas en una conexión parácrina, o sea que tiene una función endocrina. Bueno, los amigos linfocitos desde la corteza hacia la médula empiezan a formarse como tienen que ser y algunos no quedan bien formados. Entonces ahí aparecen las células reticuloepiteliales de tipo 3, que ven que están mal formados, entonces inducen su apoptosis y su fagocitosis por macrófagos. Eso se llama selección positiva. Selección positiva, no por el que muere, sino por el que pasa. El que está bien formado, está aprobado, se le pone un signito más y pasa, sigue su camino hacia la médula. En la médula, apenas pasan de corteza a médula, se encuentran con las células epitelio reticulares, reticuloepiteliales, de tipo 4, donde a todos los linfocitos se les presentan todos los antígenos propios de nuestro cuerpo. Y ahí hay dos posibilidades, que reaccionen o que no reaccionen. El que no reacciona, o sea que reacción negativa, pasa. El que reacciona es eliminado. Eso se llama selección negativa. Está a cargo de las células reticuloepiteliales de tipo 4, en el límite entre la corteza y la médula, o en la parte externa de la médula. Después, todas estas células reticuloepiteliales de algún lado tienen que salir. Bueno, a la célula madre, que le da origen a todas las células 1, 2, 3, 4 y 6, se le puso el número 5. O sea, las células número 5 son las que reproducen, o sea, son las células de reserva que le dan origen a toda la estructura de células reticuloepiteliales que tienen un origen en común y eso justifica esta numeración del 1 al 6. Y acá hay una cosa de locos, que es la célula reticuloepitelial de tipo 6, que nadie sabe para qué sirve, pero se ha visto que forma estructuras concéntricas
Esto se llama corpúsculo de Hassan, se lo voy a dibujar acá aparte. Es así, mire. Es como que células más bien cúbicas o cilíndricas, la verdad que dibujarlo todo es un embole. Y después hacia el centro es como que se van aplanando, van a formar una estructura plana, y más en el centro forman una estructura eosinófila rica en queratina, muy similar al de la epidermis. Se llama corpúsculo de Hassan. Están en la médula del timo, ayudan a hacer el diagnóstico de timo porque me ayudan a diferenciarlo de otros órganos linfáticos. Y no está claro para qué sirve. La teoría más desarrollada es que, como en el timo se expresan todos los antígenos, es como que hay todo tipo de células, y estas células, al ser de origen epidérmico, perdón, de origen ectodérmico, que es todo lo que forma el sistema nervioso, la piel, etcétera, podrían ser derivados de células que expresen todo ese pool antigénico. Pero no nos vayamos por la rama. Simplemente los corpúsculos de Hassan son formados por las células de retículo epitelial de tipo 6, tienen un centro de queratina y me permiten hacer el diagnóstico de timo, eso lo tienen que saber. Es lo menos racional funcional del timo. Bueno, y por último, tenemos quizás el órgano más difícil de comprender por ustedes, y por mí también, que es el vaso. Es un órgano único, se encuentra en el hipocondrio izquierdo, tiene la forma y el tamaño de un puño, van a leer en todos los libros, tiene una zona externa convexa con un hilio cóncavo por donde ingresa la arteria esplénica y sale la vena esplénica. Tiene una cápsula de tejido conectivo denso que tiene capacidad contráctil porque es un reservorio de sangre y ante una hemorragia se puede contraer esa cápsula y las trabéculas que tienen, bueno, todo el tejido conectivo está lleno de células contráctiles. De hecho hay una discusión si son células de músculo liso o no sé, miofibroblastos, creo que dice el libro de la doctora Brusco, ¿no? Es un tema, una discusión que no tiene sentido, pero que son contráctiles. Y básicamente tiene dos funciones. Una función inmunológica muy similar a la de un ganglio linfático, pero lo que va a filtrar es sangre, no linfa. Y una función de filtrado de la sangre que va a eliminar a los glóbulos rojos y las plaquetas viejas o dañadas. Lo que más bien ven en anato es el peso de 150 a 200 gramos, forma de puño, ubicación hipocondrio izquierdo, rodeado de una cápsula contráctil, bla, 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 todo lo que le dije recién. Y las funciones varias, pero el concepto que quiero que tengan es que es un órgano que filtra la sangre. La filtra inmunológicamente, igual que los ganglios linfáticos, y la filtra desde el punto de vista del buen funcionamiento de la sangre. Y acá tienen un resumen de sus funciones. Si encuentra un antígeno, produce la expansión clonal, con lo cual es un órgano secundario en el cual va a haber mitosis y se van a formar linfocitos. Va a eliminar a los glóbulos rojos viejos y dañados reciclando el hierro a través de los macrófagos en la hemocateresis. Dentro de la activación de linfocitos, también se van a estimular linfocitos B, con lo cual es un órgano de síntesis de anticuerpos. Va a eliminar a las plaquetas viejas dañadas. No sé por qué dibujan así las plaquetas cuando las debieran dibujar así como un óvalo. Eso genera mucha confusión. Y va a eliminar patógenos portadores de antígenos, bacterias, parásitos, células afectadas por virus, células tumorales. Además, le dije que la cápsula era contráctil, porque es un gran reservorio de sangre, porque está todo lleno de sangre el vaso. De hecho, es el único órgano
donde la circulación sanguínea es abierta. Ya vamos a ver que viene por la arteria y a lo último hay una estructura sobre la pulpa que se llama la pulpa roja, donde las arterias se ramifican. Algunas se continúan cerradas por los famosos vasos sinusoides y otras directamente quedan abiertas. Y la sangre sale. Se llaman senos venosos y luego tiene que reingresar a los sinusoides para continuar la circulación. O sea que la sangre está suelta adentro del vaso. Por eso es tan importante la integridad de la cápsula esplénica. ¿Y qué pasa? Que es como una bolsita llena de sangre el vaso. ¿Qué pasa con las bolsitas cuando uno se da un golpe muy fuerte? Un accidente de tránsito, por ejemplo. Pueden explotar. Claro, se pueden pinchar. Y la ruptura de la cápsula esplénica es una urgencia médica. ¿Saben la diferencia entre emergencia y urgencia? Es muy fácil, pero la gente no la sabe. La emergencia emerge. Es algo que está ahí. Ahora no necesariamente necesita una resolución urgente. No es que está peligrando la vida en el corto plazo. En cambio, una urgencia urge. Urge resolverlo. Una parte de las emergencias médicas son urgencias. Por ejemplo, la ruptura de la cápsula esplénica. O si no haces nada en poco tiempo, depende de cómo sea la ruptura. Si te revienta el vaso, tenés minutos. Si tenés una pinchadura, tenés más minutos, digamos. Hay que clampear la arteria esplénica y se saca el vaso. No es un órgano vital. Se puede sacar perfectamente. Seguir viviéndolo más bien. Bueno, el vaso funcionalmente tiene dos estructuras relativamente diferenciadas. Una estructura donde cumple el rol inmunológico similar a los ganglios linfáticos que se llama pulpa blanca y una estructura que se especializa en la hemocateresis que se llama pulpa roja. Generalmente, desde el punto de vista funcional, si bien está distribuida en todo el órgano, la pulpa blanca precede a la pulpa roja, es decir, la sangre ingresa, se va distribuyendo por tejido conectivo, por las trabéculas de tejido conectivo, y una vez que sale hacia el parénquima del vaso, primero ingresa a la pulpa blanca y luego ingresa a la pulpa roja. Acá está lo que les decía, que la cápsula tiene células contráctiles que hay algunos... bueno, era justo al revés de como yo decía. El libro de Doctor Brusco dice células de músculo liso y el Ross dice miofibroblastos. Lo que al fin es práctico es lo mismo. Lo que tienen que saber es que son células contráctiles, así que por eso no se preocupen. Bueno, esa cápsula emite tabiques a lo largo de todo el órgano, que es por donde van los vasos sanguíneos. Y presten mucha atención porque la circulación en el vaso es fundamental que la entiendan. Entonces, los vasos sanguíneos van por las trabéculas del tejido conectivo, van rodeados por tejido conectivo, hasta que en un momento abandonan esas trabéculas del tejido conectivo y empiezan a entrar en el órgano. Y ahí, cuando están entrando en el órgano, empiezan a estar rodeadas por una cantidad infernal de linfocitos que forman lo que se llaman las vainas periarteriolares. Ven que acá dice vaina linfática periarteriolar. Bueno, todo esto es una banda linfática periarteriolar. Vamos a dibujarlo en azul, que es el color de los linfocitos porque son bien basófilos. Como violeta no tengo, uso azul. Banda, vaina, no se llama la periarteriolar. La ven acá, la ven acá. Bueno, esta es la pulpa blanca, las vainas periarteriorales. Pero ¿qué pasa? Que ahí obviamente salen pequeños capilares, los mismos macrófagos que presentan el antígeno meten sus bracitos en esos capilares y si captan un antígeno, lo chupan para la pulpa blanca, se lo presentan a los linfocitos y se produce un centro germinativo, o sea, una expansión clonal. Eso forma una estructura típica del vaso que se llaman corpúsculos. Ay, eso me fue el nombre, decir Hazard, pero son de Malpighi, ahí está, que
A ver si tengo un dibujito acá. Déjenme ver porque creo que estoy escaso de dibujo en este PowerPoint, pero lo voy a tener. Pulpa blanca, corpúsculo de Malpighi. Acá está. Fíjense lo que ocurre. Se me forma. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cómo era esto? Si no hay antígeno que estimule una reacción, yo lo que voy a tener es una vaina periarteriolar, o sea, los linfocitos van a estar acá, lo que sería una cosa similar a la capa del manto, ¿ven? Una cosa así, son linfocitos bien basófilos, todos apelotonados. Pero si se produce la reacción inmune, es como que al costadito de la arteria se me produce un centro germinativo. Y la capa del manto es como que se desplaza y la arteriola queda como ahí, lateral a lo que es la capa del manto, ¿ven? Bueno, esa estructura se llama corpúsculo de Malpighi y es típico de la pulpa blanca del vaso cuando hay expansión clonal, o sea, cuando hubo presentación de antígenos, cuando el vaso o esta partecita del vaso filtró un antígeno, que pasa todo el tiempo, por supuesto, y se está produciendo la expansión clonal. Ese antígeno puede venir, por ejemplo, de una vacuna. Por eso hay a veces que, bueno, qué sé yo, no sé, vamos a poner el virus de la mononucleosis, que da una gran inflamación del vaso y de los ganglios linfáticos. Bueno, es por esto. Llega el antígeno, lo agarran los macrófagos, lo empiezan a presentar. Acá se produce una gran expansión, muchas mitosis de linfocitos en el centro germinativo, por eso se llama así. Y acá generalmente en la capa del manto se van a ubicar, entre otras cosas, los linfocitos B, que son las grandes fábricas de anticuerpos. Bueno, eso es lo que pasa en la pulpa blanca. Entonces, tenemos linfocitos rodeando toda la ramificación arterial, formando las vainas periarteriolares, y en las zonas donde se produzca expansión clonal se van a formar los corpúsculos de Malpighi. Pero esas arterias no mueren ahí, siguen. Acá donde viene lo sutil, lo interesante. Y este dibujo me encanta. Y abandonan lo que sería la pulpa blanca para internarse en lo que es la pulpa roja. Pero en la pulpa roja se ramifican y a un loco se le ocurrió decir que esto que les estoy dibujando ahora tiene forma de pincel. Entonces le puso el nombre de arterias peniciladas, peniciladas de pincel. Un loco total, pero bueno, estamos acostumbrados acá en histología que se ve que se drogaba bastante la gente en esa época, vaya a saber con qué. Pero bueno, ven como que tiene muchos pelitos. Bueno, en vez de ser la arteria despelachada, despenachada, no sé, le puso arteria penicilada. A fines prácticos es lo mismo. Y esas arterias peniciladas, los que ya son más perspicaces han notado que esto que está acá es distinto a esto que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Esta no tiene continuidad. Es abierta la circulación. Vamos a decir, si la arteria fuese así, la sangre sale. Es la famosa circulación, la única circulación abierta permanente del cuerpo, porque la otra circulación abierta es la placenta, que se da solo durante el embarazo. Entonces, tenemos arterias abiertas y arterias que se continúan con los sinusoides. ¿Ven? Estos son vasos sinusoides, estos sí tienen un endotelio, que además es un endotelio muy particular porque tiene una estructura así en empalizada y son fundamentales para lo que es la función del vaso porque tienen la membrana basal discontinua y toda esta sangre que se liberó acá en los senos venosos va a tener que volver a ingresar atravesando la pared de los sinusoides. Y el eritrocito que no tenga buena flexibilidad no va a poder entrar y va a ser eliminado por los macrófagos y esa es la famosa hemocateresis. Fíjense que la sangre en parte sigue fluyendo hacia dentro de los sinusoides, pero en parte sale hacia la pulpa roja y tiene que volver a ingresar. Y para volver a ingresar tiene que ser flexible y el que no es flexible es eliminado. Estas arterias, y esto genera mucha confusión, no es muy feliz el nombre que le pusieron, pero estas arterias que se abren abiertamente a la pulpa roja
tienen a su alrededor una gran acumulación ya no de linfocitos, sino de macrófagos. Y no son verdaderas arterias porque es la parte son arteriolas terminales y capilares concretamente, pero reciben el nombre de arteriolas envainadas. Esto genera muchísima confusión. ¿Por qué? Porque esto se llama vaina linfática, pero las envainadas no son las de la pulpa blanca que tienen la vaina linfática. El maldito que les puso el nombre les llamó también envainadas a las arterias de la pulpa roja que se abren en la circulación y están rodeadas de macrófagos. Esa es una gran confusión, por eso los tengo que aclarar, yo lo lamento, pero lamentablemente es así. A mí me costó bastante entenderlo cuando era estudiante y sigo odiando al salame que le puso esos nombres, pero no puedo hacer nada al respecto, salvo explicarlo. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos en esta otra imagen la cuestión de, bueno, la vaina linfática periarterial se abrevia con la sigla PALS, que son las de la pulpa blanca, esto de acá. Acá tenemos centro germinativo. Luego esto continúa, llegamos a la punta roja, a la pulpa roja, y acá tenemos las arteriolas envainadas por macrófagos que liberan la sangre hacia los senos venosos, que están rodeados por cordones esplénicos. ¿Se acuerdan que había cordones ganglionares de linfocitos en la médula de los ganglios linfáticos? Bueno, acá en la pulpa roja también hay cordones de células reticulares con mucho macrófago, con mucho linfocito, que se llaman cordones esplénicos, y entre los cordones esplénicos hay estructuras por donde ya fluye sangre, no linfa, que se llaman senos esplénicos o senos venosos, y tienen sangre suelta, vamos a dejarla en rojo, aunque el rojo no se va a ver bien, pero no importa, tienen sangrecita suelta que tiene que volver a entrar a los sinusoides. Bien, ¿cómo entra hacia los sinusoides? Así, mire. Esto es un sinusoide esplénico, cuya característica exclusiva es el endotelio, que acá está medio en azul. Fíjense que tenemos una unión entre una célula endotelial y otra, pero fíjense el espacio que van dejando las células, y además fíjense que están con esta disposición bien longitudinal. Y eso se llama endotelio bastoniforme. Son como bastoncitos, uno al lado de otro, unidos entre sí, dejando espacio. Y yo quiero que presten mucha atención a lo siguiente. Espero no equivocarme con los colores. Acá en verde les pusieron lo que es la membrana basal del endotelio. ¿Ven? ¿Qué notan? Que está acá y acá, por ejemplo, no está. O sea que es discontinua la membrana basal del endotelio. Después quiero que vean, acá en amarillo, les pusieron las células reticulares. Aquí dice células reticulares fibroblásticas. ¿Se acuerdan que dije que había una discusión? Bueno, esto es la célula y esto que está por fuera de la célula en amarillo son las fibras reticulares. Forman toda una red, no solo alrededor de los capilares, sino en todo lo que es la pulpa roja. Y acá no sé por qué lo pusieron en rosa, tenemos macrófagos. Esos macrófagos meten sus prolongaciones hacia el centro de los sinusoides, o sea que los eritrocitos que no salieron a la circulación abierta también son testeados por macrófagos, pero sobre todo están por acá afuera también. Entonces, este eritrocito está intentando entrar. Si logra entrar, entra. Pero si no está lo suficientemente flexible y no logra entrar, el macrófago trácate lo fagocita. Se llama hemocateresis, que es la eliminación de eritrocitos y plaquetas, pero sobre todo de eritrocitos por parte de los macrófagos del vaso, y se produce en la pulpa roja y secundariamente se produce en el hígado, porque recuerden que toda la sangre del vaso va a ir
desde la vena esplénica, que se une con la mesentérica superior, forman la vena porta y todo eso va al hígado que se vuelve a capilarizar. En el hígado tenemos unos macrófagos que se llaman células de Kupffer, que tienen la capacidad de continuar con este proceso de hemocateresis. Es muy importante para el funcionamiento del organismo porque es fundamental que la destrucción de glóbulos rojos sea algo programado y realizado por macrófagos, y no que el glóbulo rojo muera en tejidos periféricos derramando toda su hemoglobina y sus grupos hemo, que va a generar acumulación de bilirrubina indeseable por todos lados. Bien, entonces, estos macrófagos de la pulpa roja del vaso detectan eritrocitos viejos y dañados y los van removiendo en un proceso que se llama hemocateresis. Para eso hay zonas del vaso que tienen circulación sanguínea abierta, y esos eritrocitos liberados por las arterias envainadas, derivadas de las arterias peniciladas en la circulación abierta, deben retornar a la circulación sanguínea a través de las paredes bastoniformes de los sinusoides esplénicos. El que no puede retornar va a ser eliminado, y aquellos que continúan en la parte continua de la circulación también son testeados por macrófagos que emiten sus prolongaciones hacia el interior de los sinusoides. Bueno, déjenme ver que me quedo acá colgado. Bueno, acá es lo que les decía de los cordones esplénicos, bueno, cordones esplénicos tiene un nombre propio también para seguir molestando, que es Billrod. Bien, los cordones esplénicos son esta estructura, o sea, lo que son celulitas son los cordones esplénicos, y lo que se ve en blanquito son los senos venosos. Bien, esta es la cápsula de tejido conectivo con células contráctiles, esta es una trabécula también de tejido conectivo con células contráctiles. La contracción de estas células se da en reacciones, por ejemplo, el estímulo adrenérgico, que puede ser estimulado por una hemorragia o por cualquier otra cosa, pero yo necesito más sangre en la circulación. Bueno, creo que les dije todo. No sé si tienen preguntas o comentarios. Es difícil vaso, así que prestenle mucha atención. Creo que la explicación salió bastante redondita. Yo me entendí, por lo menos. No sé si ustedes entendieron algo, así que los escucho. Voy a dejar de compartir. Así nos vemos las caras. Che, pocas caras. Bueno, está Manuel, está Ana y ahí apareció Catherine. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Se entendió más o menos? Es difícil, ¿eh? Le van a tener que dedicar tiempo. Pero se darán cuenta que ya esto cambió. Ya no es ver un epitelio, que es una celulita, como se pone la otra celulita, el nombrecito. Acá ya estamos hablando de órganos complejos que tienen epitelio, que tienen linfocito, y es la cuestión funcional, es cómo funcionan sus cuerpos. Ya no estamos pasando, estamos vinculando la histología con la fisiología. Con lo cual esto tiene su dificultad, pero es fundamental para todo lo que es el área de las ciencias médicas, entender cómo funciona el cuerpo. ¿Preguntas, dudas, comentarios sobre lo que hemos visto? Bueno, si no hay ni dudas, ni preguntas, ni comentarios, terminamos temprano. A mí me pareció largo igual, pero terminamos temprano. Y hay que ver la Champions. Ustedes no, ustedes tienen que estudiar. Y bueno, después seguiremos el lunes con lo que viene. Vamos a tener que meterle velocidad. Bueno, estoy esperando que me digan algo. Nadie dice nada. Bueno, entonces corto acá. Nos vemos el lunes. Si quieren hacer algún simulacro de examen, tienen uno ahí en el aula virtual que lo pueden hacer solo sin mí. Pero se aproximan días de lluvia, y si quieren hacer algún simulacro de examen en estos días próximos, se tienen que organizar. El número clave es 20 personas, juntan, ponen día y horario y lo hacemos juntos al simulacro. ¿Bien? Listo. Nos vemos el lunes. Suerte, buen fin de, adiós.